Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres demasiado bien, esperando en tu lugar de descanso el momento adecuado para dormir. Este podcast está hecho con la única intención de que puedas encontrar el sueño, de que puedas descansar un poco, de que puedas tener un descanso saludable a través del sueño. Pasa que en la actualidad es un problema muy común el insomnio, puesto que hoy en día tenemos muchísimas distracciones, incluso este aparato que utilizamos a diario y que tenemos como nuestro principal aliado, que es el celular, hace que perdamos un poco el sueño. Hay muchos estudios que dicen que la luz azul que entra por los ojos, como es obvio, estimula el cerebro haciendo que estés alerta ante los estímulos, lo cual se traduce en no poder dormir o más bien en la falta de sueño. Este podcast está hecho así. Solamente es el audio. No hay, como dicen en el podcast de Sebastián, el podcast para dormirse, el cual lo recomiendo ampliamente y el cual siempre le doy agradecimiento porque es el podcast donde yo descubrí este método. Aquí no hay sonidos de cascadas, sonidos binaurales, sonidos de lluvia, música relajante. Aquí no hay nada de eso. Aquí solamente hay plática, hay conversación. Bueno, más bien no es una conversación porque no estoy conversando con nadie. Más bien es un monólogo en donde yo estoy hablando, contándote algunas cosas para que tú te aburras, para que tú puedas dormirte, que tu cerebro considere que lo que estoy diciendo no le sirve para nada y tome la decisión de irse a dormir porque no hay nada mejor que hacer. Así como cuando estás en la escuela o cuando estás en tu trabajo, que tu cerebro se empieza a aburrir de lo que está haciendo y lo que encuentra mejor hacer es dormirse. Sin embargo, no puedes dormirte porque estás en tu trabajo. Y como lo he dicho en los podcasts anteriores, qué increíble sería que nos pagaran a todos aquellos que tenemos insomnio por dormir y que el tiempo en el que estemos despiertos nos dedicáramos a cumplir todas nuestras metas. Sería totalmente una locura que alguien te ofreciera un trabajo en el cual tienes que hacer todo lo que a ti se te ocurra durante el día para poder dormir bien durante la noche. Dormir satisfecho. Dormir sabiendo que ya lograste cosas que no habías logrado ayer. Sabiendo que ya avanzaste en esos proyectos que tienes en mente realizar. Sabiendo que ya avanzaste en todas esas metas y sueños que quieres cumplir a corto, mediano y largo plazo. Claro está. La verdad, muchas veces el insomnio ocurre porque no estamos satisfechos con lo que hemos hecho durante el día y nos ponemos a pensar en todo lo que nos hace falta hacer para
cumplir nuestras metas, para cumplir nuestros propósitos. Estoy grabando esto en el mes de agosto y Año Nuevo ya fue hace más de 8 meses. Digo más de 8 meses porque ya estamos a 20 y tantos, 25, y yo no he cumplido ninguno de mis propósitos de Año Nuevo. Es más, ya ni recuerdo cuáles eran mis propósitos de Año Nuevo. Bueno, no es cierto. Sí he cumplido uno de los propósitos. Uno de mis propósitos para este año era estrenar, sacar mi libro, mi primer libro, y lo logré. Este libro que se llama Inforexia del amor, las relaciones y otros males necesarios, que escribí no para ser un libro de reflexiones o un libro de experiencias sobre el amor, sino más bien es una investigación científica sobre el amor a nivel biológico, psicológico y social. Y si tú estás escuchando este podcast para dormir y te he ayudado a dormir, me encantaría que leyeras mi libro, que te dieras el tiempo para leer mi libro. A lo mejor mi libro te ayuda a dormir porque lo encuentras aburrido y no hay nada mejor que hacer en el momento, y así ya no utilizas el podcast para dormir, sino que utilizas mi libro. No es cierto. Mi libro es un libro ágil, un libro hecho de infografías sobre el amor a nivel biológico, psicológico y social. Es investigación científica y por supuesto que para mí fue un placer haber sacado el libro este año, puesto que era una de mis metas. Se cumplió la primera meta, que era sacarlo. Venderlo ha sido difícil porque vender libros en la actualidad es difícil. La mayoría de las personas ya no quiere consumir libros, no tiene tiempo para consumir libros, a menos a que sea estudiante o sea un apasionado de la lectura o ya tenga el hábito de la lectura, que actualmente es muy difícil que los jóvenes lean libros. Libros que no sean digitales, porque creo que más bien los libros ahora ya están en formato digital y son más fáciles de conseguir, incluso más baratos de conseguir. Sin embargo, yo no saqué mi libro a manera digital, yo lo saqué el libro en formato físico más bien por cultura, por costumbre, porque es un sueño desde niño y bueno, ya acabo de cumplir mi sueño, uno de mis sueños, que es escribir un libro. Y también ya se está cocinando el segundo libro. Pero esa meta lo estoy haciendo en conjunto con un amigo. Y cuando las cosas se hacen en conjunto, se reparten responsabilidades y es un poco más difícil que las cosas avancen a el ritmo que tú deseas. Pero esas son cosas que se tienen que resolver dialogando, resolver hablando y resolver poniéndose de acuerdo. Pero bueno, este podcast lo estoy haciendo por contribuir a la causa de que más personas puedan encontrar el sueño, con la causa de que más personas se liberen del insomnio, la causa de que más personas que estén sufriendo algún cuadro de ansiedad en este momento puedan encontrar un descanso de los síntomas de la ansiedad y puedan dormir. A ti que sufres ansiedad o que sufres de insomnio, yo te mando un abrazo. A ti que tienes miedo, a ti que tu cabeza está dando vueltas y vueltas en este momento porque tienes
algún problema, te mando un gran y enorme abrazo, porque sé lo difícil que es estar en la cama y tu cerebro esté en un modo súper inquieto, pensando en miles de cosas a la vez, y que todo ese bombardeo de pensamientos cause un miedo a volverse loco, un miedo incluso a morir, un miedo que está ahí, latente, y que es difícil deshacer. A ti que estás pasando por todo eso, yo te mando un total abrazo, recordándote que no estás solo. Y que ese tipo de problemas, cuando uno los sufre, es mejor empezar a hablarlo, empezar a dialogar con otras personas sobre lo que te está sucediendo. Y más importante es dialogar con un especialista en la salud mental sobre lo que te está sucediendo, sobre lo que te está pasando. Yo soy psicólogo de profesión y obviamente recomiendo ampliamente ir a terapia psicológica. Por lo menos, y ya lo mínimo, una vez en 6 meses, 2 veces al año. Ir con un psicólogo y decir, mira, esto está pasando en mi vida, y que el psicólogo determine si te ve la siguiente semana, si te ve en 2 semanas, si te ve una vez al mes. Pero ir a terapia de vez en cuando para arreglar tus problemas. Pero si en el caso de que si estás en el caso de tener un cuadro de ansiedad o tener pensamientos en los que dices tú, ya no estoy bien, o que la gente me dice que yo no estoy bien en mi manera de ser, en mi manera de dirigirme hacia otros, pues bueno, lo más recomendable es asistir a una terapia psicológica. Cuando mis relaciones estén afectándose por mi manera de ser, o por lo que siento, o por lo que digo, por lo que hago, supongo que lo más recomendable es ir a terapia. Y si tengo insomnio, también lo recomiendo. Recomiendo ir a terapia. El psicólogo te dará algunas técnicas para poder conciliar el sueño, para poder lograr dormir. Y en este momento yo te estoy ofreciendo un método para dormir. Este método no es respirar 5 segundos, respirar 4 segundos, detener 7 segundos y expulsar el aire en 8 segundos, no lo es. Este método es poner atención a lo que estoy diciendo. Que pongas atención a lo que yo te estoy platicando. Porque esta manera es efectiva, ya que tu cerebro en algún momento va a determinar que lo que estoy diciendo no es funcional para él, no le va a servir para nada y va a terminar durmiéndose tarde o temprano. El problema lo tengo yo. El problema está en que tengo que decir la mayor cantidad de incoherencias y la mayor cantidad de cosas posibles para que tú te aburras. Esa es mi tarea. Aburrirte. Pasa que cuando le menciono a un conocido que estoy haciendo un podcast para dormir y que se lo mando y que lo escucha, dice, oye, me aburrió tu podcast. Está bien aburrido. Esa es la meta. Ese es el propósito. Que te aburras. Este podcast no está hecho para que te diviertas. Este podcast no está hecho para que lo escuches mientras trabajas. Este podcast no está hecho para que lo pongas en una fiesta. Porque, bueno, a menos a que quieras que todos en la fiesta se duerman o se vayan a su casa a dormir.
ahí sí puedes poner este podcast en una fiesta, pero lo recomendable es que pongas música. Lo recomendable es que en una fiesta tú pongas reggaetón o pongas trap o pongas regional mexicano, yo qué sé, ¿no? Lo recomendable es que pongas música para fiesta, unas cumbias, una salsa para los tacos, unos tacos en la fiesta, una fiesta donde hay tacos, una fiesta donde hay pozole. Ahora que ya se vienen las fiestas mexicanas, estaría bien celebrar todo eso. Pero bueno, también cumplí ya una segunda meta de este año, que era subir el primer video de un podcast que tenía planeado con 2 amigos y que grabamos el mes de febrero, pero que hasta el momento tuve la oportunidad de poder editarlo. Fue una procrastinación de muchos meses ese podcast, y el podcast realmente habla sobre la procrastinación. Este proyecto se llama Al Fallo. Al fallo, como la técnica, más bien no sé si es técnica, no sé si es, no sé ni siquiera qué es, pero al fallo es cuando, por ejemplo, estás en el gimnasio y el instructor, el coach, el entrenador, la entrenadora, te dice, hazme repeticiones de lagartijas al fallo. Y entonces al fallo es hasta que ya no puedas más, hasta que ya tus músculos no respondan, hasta que ya te hayas cansado de hacerlo. Entonces, este podcast, bueno, no este podcast, no el podcast para dormir, el podcast de Al Fallo está hecho para la superación personal. Está hecho para aquellas personas que quieren encontrar una motivación y encontrar cómo realizar sus metas, cómo hacer realidad sus sueños. Mientras nosotros, que somos 3 personas, somos Leo, Iber y yo, mientras nosotros 3 estamos en nuestros procesos, intentando cumplir también nuestros sueños y nuestras metas. Es un podcast en donde queremos invitar a gente que esté en esos procesos y que también haya cumplido esos procesos que los llevaron al éxito. El podcast de Al Fallo es un podcast que estuve procrastinando y que yo soy el principal responsable de haberlo procrastinado durante varios meses. Incluso nos ganaron el nombre de Al Fallo y ahora el nombre del podcast de Al Fallo es Hazlo Al Fallo. Hazlo Al Fallo es el nombre del podcast porque no le quisimos cambiar el nombre, simplemente agregarle otra palabra al nombre para que no pierda esa sustancia, para que no pierda ese propósito, que es ayudar a otros a conseguir sus metas y sus sueños. Lo importante de cumplir metas, de cumplir sueños, es sentirse satisfecho con lo que uno realizó. Pero también yo siempre he dicho, una vez que uno cumple sus sueños, le toca hacer que otros cumplan sus sueños. Siempre lo he dicho, siempre he visto la vida de esa forma. Cuando tú cumples un sueño, cuando tú logras una meta, no es un deber, porque tampoco estamos obligados a hacerlo, sino que es agradable ayudarle a otros a que ellos también puedan cumplir sus sueños. Es como el alumno que se convierte en maestro, ¿no?
porque así es la vida. Uno empieza siendo alumno, y esto en todo, no me refiero a la escuela, no me refiero a la escuela, al sistema de la escuela, sino me refiero a que tú entras a un trabajo y ya hay una persona que tiene años trabajando ahí y te enseña a hacer algunas operaciones del trabajo. Entonces esa persona se convierte en un maestro, y la persona que está aprendiendo regularmente supera al maestro y supera las habilidades del maestro, porque todo va evolucionando. Entonces esa persona que te enseñó a hacer cosas ya cumplió con un objetivo del saber hacer cosas, que es enseñarle a alguien más joven, o enseñarle a alguien, a otra persona diferente, a hacer las cosas. Y es así como la humanidad ha aprendido a hacer muchas cosas y ha desarrollado nuevas cosas, porque todo se hace a través de la memoria colectiva, la memoria histórica. Por eso el pensamiento histórico es importante. La materia de historia es importante, porque así vemos lo que se ha avanzado, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, lo que ha sucedido, qué es lo que funciona, qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve en la sociedad, en el mundo y en cualquier ámbito de este planeta Tierra. O también extraplanetario, porque la humanidad ha aprendido a volar, a navegar por el espacio. Pero eso también se ha hecho por la memoria colectiva, la memoria histórica en las determinadas áreas. Por ejemplo, pues mi profesión de psicología no sería posible si varios psiquiatras en el siglo XX, o más bien en el siglo XIX, empezaban a hablar más allá de los medicamentos, los procesos psicológicos, los fenómenos psicológicos, las enfermedades mentales y todo eso. Si los médicos de aquella época, que se denominaban psiquiatras, si no hubieran tenido una memoria colectiva, la rama de la psiquiatría en aquel momento, no hubiera nacido la psicología, y por ende yo no hubiera estudiado psicología. Entonces, por eso es importante la memoria histórica. Si, por ejemplo, este cuate Sebas del podcast Para Dormirse, Sebastián más bien, del podcast Para Dormirse, si él no hubiera subido su podcast con este método, posiblemente yo nunca hubiera hecho este podcast para que tú que has llegado aquí te puedas dormir. Y pueden decir, es que le estás copiando. Claro, estoy copiando un formato, una forma de hacerlo, pero no con la intención de quitarle la chamba, es con la intención de ayudar, con la intención de contribuir, con la intención de ayudar a otros a que se duerman, así como a mí me ayudaron a poder dormir. Porque es parte de la gratitud, es parte de la gratificación, más bien, de la gratitud. La gratitud es este concepto en la cual no solamente es dar las gracias. Gratitud no es decirle gracias a alguien que hizo algo, sino tú también hacer algo por esas otras personas. Mi manera de gratitud hacia ese podcast es también llegar a otro público, que otras personas conozcan este método. Esa es mi manera
de tener gratitud. Y también pues a mí me gusta mucho esto porque este podcast no es un podcast en donde yo esté intentando agradarte. No es un podcast en donde yo esté intentando ser agradable hacia las personas, porque no estoy buscando atención. Más bien, estoy buscando que tu cerebro pierda la atención. Estoy buscando que tu cerebro se aburra para que pueda dormirse. Y qué agradable es dormirse. Qué agradable es dormir de 6 a 8 horas. Es muy agradable. Y puede ser que en este momento ya no puedas dormir 6 horas. A lo mejor este podcast lo estás escuchando para dormir 3 horas. O lo estás escuchando para dormir 2 horas. Una disculpa, siempre el sonido de esa camioneta que pasa cerca y que ya es una constante en estos 3 primeros episodios. No sé de qué vecino es, pero pues bueno, eso ya es otro tema. No voy a enojarme en este podcast porque lo que yo quiero es que tú no te enojes. Yo quiero que tú duermas a gusto, que tú duermas en paz, que tengas una serenidad total para poder dormir esta noche. Yo sinceramente espero la única forma de agradar que espero en este podcast es que estés agradecido porque te ayudé a dormir. Es la única cosa que yo quiero, que te duermas. No hay más. No hay más. Bueno, les comentaba, este podcast para mí en Año Nuevo no existía. Porque no tenía la necesidad de poder dormir. Aún no tenía esa necesidad de batallar para encontrar el sueño. No. Esta necesidad por el sueño la encontré más o menos en mayo. En el mes de mayo. Y no lo tenía en mente. Simplemente un cuadro de ansiedad, una crisis de ansiedad me llevó a este podcast. Bueno, no a este podcast, al podcast para dormirse. Perdón. La necesidad de encontrar el sueño me llevó al podcast para dormirse. Y lo estuve escuchando desde mayo hasta agosto, que ya puedo dormir afortunadamente sin escuchar a diario el podcast. Afortunadamente ya en esta altura ya del año ya puedo conciliar el sueño de una mejor manera. Sin embargo, yo sé que es un proceso que cuesta trabajo. Yo sé que es un proceso que puede tomar varios meses, como a mí me pasó. Pero así como yo siempre lo digo, nada es eterno. Ni la ansiedad es eterna, ni el insomnio es eterno, ni cualquier padecimiento es eterno. Siempre habrá momentos de excepciones. Y si no haces nada por cambiar las cosas, a lo mejor las cosas siempre sigan igual. Pero si tú estás escuchando un podcast para dormir, es porque probablemente estés haciendo algo para acabar con ello. Yo no estoy en contra de los medicamentos para dormir, pero siempre, bueno, no siempre lo he dicho, es mentira. Cuando yo estaba en la carrera, había una maestra que
estaba un poco en contra de la psiquiatría. Y no era una opinión sesgada o una opinión ignorante acerca de este tema, que hay muchísimos profesionales psicólogos que también se pronuncian un poco en contra de el tratar los síntomas de problemas psicológicos con medicamento. Porque hay personas que no van al psicólogo como primera intención, sino que lo primero que buscan es ir al psiquiatra. Y no está mal, porque cada quien puede elegir si ir al psicólogo o ir al psiquiatra. De hecho, muchos psiquiatras dicen que lo que el psicólogo hace, todo lo que el psicólogo hace en 1 hora, en 2 horas, en un mes, en 6 meses, lo puede hacer una pastilla en 1 minuto. Y hay muchos colegas que están en contra de eso. Obviamente, ese tipo de comentarios demeritan la profesión del psicólogo. Pero, ¿acaso enseñarle a las personas a que adquieran herramientas para poder solucionar sus problemas es de bajo mérito? Esa es la pregunta. Porque el trabajo de un psicoterapeuta con una persona, con un paciente, puede durar 10 sesiones. En 10 sesiones pueden ocurrir muchas cosas. Y lo ideal es que una de esas cosas que sucede durante esas 10 sesiones sea que el paciente adquiera herramientas para poder salir del problema que lo tiene en terapia. Es como alguien que llega con un problema de ansiedad, a lo mejor una pastilla se la toma y en cuestión de minutos ya está tranquilo. Pero bueno, yo creo que depende más del gusto de cada quien, porque habrá personas a las que les guste sentir el alivio inmediato. Habrá personas que quieran sentir el alivio y que venga ese alivio de algo externo, ¿no? Pero más bien, bueno, esto ya es una opinión, al parecer personal. Soy de la idea de que adquirir las herramientas para poder tener un control sobre tus pensamientos es y esto ya es y vuelvo a reiterar, esto ya es una opinión más personal, porque no estoy hablando desde un punto de vista como psicólogo, sino más bien como una persona común y corriente, y quiero aclarar eso. Yo siento que adquirir esas habilidades para poder controlar tus pensamientos, lo que estás sintiendo en el momento, siento yo que le da más poder, o le da más valor a la persona para poder enfrentar sus situaciones y no de alguna forma evadir con algo externo lo que está adentro. Porque pasa que la ansiedad está adentro. Una disculpa por el teléfono vibrando. La ansiedad está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que pensamos. Y hay muchísimas técnicas para liberarnos de la ansiedad. Y me vas a decir, ¿pero qué hago? Yo tengo ansiedad, ¿qué hago? Ya estoy sufriendo, ya estoy al borde de la locura. Bueno, una de las técnicas, antes de dormir, no antes de dormir, no. Cuando estés despierto durante el día, durante la tarde, cómprate un cuadernito. Cómprate un cuaderno chico, un cuaderno grande, lo que sea de tu posibilidad. Y antes de dormir puedes escribir tus pensamientos.
Escribir todos los pensamientos por los cuales tú crees que tienes ansiedad. Eso es por ejemplo. Cada persona es diferente, pero una técnica muy genérica sería eso, con lo cual puedes comenzar. Antes de ir a dormir, antes de ir a la cama, vierte todos tus pensamientos en una libreta, en una hoja, 2 hojas, 3 hojas, las que ocupes. Vierte todos tus pensamientos, las posibles causas del por qué te sientes así. Dale forma, ordena todo eso que sientes. Un pensamiento nos puede llevar a otro pensamiento y ese otro pensamiento nos lleva a otro y a otro y a otro y a otro, así en una larga cadena que nos mantiene incómodos. Nos mantiene con miedo. Y los seres humanos le tenemos miedo a lo que no conocemos, a lo que no podemos ver. Y los pensamientos no los podemos ver. Los pensamientos están ahí, en nuestra mente, pero al ser un material neuromaterial, por así decirlo, al ser un material neurológico, no lo podemos manipular, porque están los pensamientos ahí, no podemos manipularlos. Sin embargo, cuando uno escribe esos pensamientos ya los puedes manipular, porque los puedes escribir de otra forma. ¿Quieres dejar de sobrepensar? Bueno, entonces bien, escribe lo que estás pensando, pero hazlo, porque muchas veces estas técnicas que parecen tan sencillas de realizar parecen poco efectivas por la sencillez con la que se puede manejar. Sin embargo, una tarea sencilla puede hacer la diferencia entre el estar incómodo sobrepensando y el estar alerta, con miedo, sin saber por qué tienes miedo, sin saber si tu miedo está fundado en algo real, o si tu miedo está infundado por algo que es totalmente imaginario. Yo siempre relaciono por experiencia personal el insomnio, el no poder dormir, con los problemas amorosos, con los problemas de pareja, con el sentirte mal en tu relación. Y hace rato que antes de estar preparándome para hacer este podcast, se me vino a la mente las relaciones de pareja a distancia. ¿Quién no ha tenido una relación de pareja a distancia? En esta época actual donde las redes sociales son algo muy cotidiano. Yo he conocido amigos y amigas que han tenido sus relaciones a distancia. Incluso yo he tenido también alguna relación a distancia. Pero todo es miel sobre hojuelas cuando las cosas van bien en tu relación a distancia, que chatean a diario, que se escriben a diario, que hacen videollamada, que hacen llamada, que la promesa de verse está en el aire, esta promesa de cuando nos vamos a ver y poner el plan, y si te prometo que voy a ir, si te prometo que vamos a estar en ese lugar en algún momento. Cuando está en el aire la promesa, todo es bonito, todo es color de rosa, como dicen. Sin embargo, cuando la relación de pareja a distancia está mal, vienen los problemas de insomnio, los problemas de ansiedad. ¿Qué estará haciendo realmente la persona que a mí me gusta, esta persona con la que tengo una relación a distancia? Si me está haciendo fiel, si no me está haciendo fiel.
o sea, si está haciéndome infiel, todos esos pensamientos quitan el sueño. Y lo recordé porque también recordé aquella época en donde yo llegué a tener una relación a distancia, y comparándome con la anécdota de otra persona, de otro amigo que también tuvo una relación a distancia, dije, no me fue tan mal, porque tampoco fue como que me llegué a clavar de cierta forma, pero en su momento, cuando yo tuve esa relación y las cosas empezaron a salir mal, porque cuando las relaciones a distancia salen mal, es más fácil que las personas se eviten entre sí. Porque cuando hay una relación a distancia es más difícil que la otra persona muestre tal cual cuáles son sus sentimientos o pensamientos. La tecnología nos hace un poco menos incómodo esas situaciones en las que no puedes decirle a esa persona que ya no quieres nada con ella, o que esto se acabó. ¿Por qué? Porque cuando una relación es a distancia, el método para terminar con la otra persona es terminar la conversación, algo a lo que le llaman ghostear, ¿no? Desaparecerse. A mí me tocó el ghosteo, a mí me tocó el bloqueo, inclusive cuando una relación termina, porque esas son los pros de las relaciones a distancia. Puedes comportarte de una manera más cortante, por así decirlo, con esa persona con la que tenías algo, con la que compartías una relación, con la que compartías un sentimiento. Puedes ser más determinante al momento de terminar la relación. Ese es un pro. Pero un contra es cuando a ti te pasa. El contra es cuando a ti te ghostean, cuando a ti te ponen esa barrera tecnológica del bloqueo o de la eliminación del perfil, de la eliminación de la amistad en Facebook o en cualquier otra red social, en Instagram. Que por cierto, los jóvenes hoy, y digo jóvenes, no sé cuántos años menos tengan que nosotros, que estamos rondando ya los 30, los jóvenes ahora tienen su Instagram sin fotos. He visto muchas veces que ya jóvenes de veintitantos, yo creo que máximo 23 o 25 años, o menos de 25, los jóvenes de menos de 25 años, tienen sus Instagram en donde solamente suben historias, en donde no suben fotos, más que suben historias, historias destacadas. Eso me parece raro. Eso me parece una forma de utilizar Instagram que, para uno que usó Instagram desde que salió, que nosotros estábamos en la onda, nosotros éramos los jóvenes que decíamos, bueno, ahora los viejos nada más usan Facebook, ahora nosotros los chavos utilizamos Instagram. Pues nosotros lo utilizábamos y subíamos fotos de comida, que era lo principal, en Instagram, fotos de comida, y ya después se fueron haciendo fotos. Yo creo que había quien utilizaba Instagram para subir fotos estéticas, lo que luego denominaron aesthetics, o no sé cómo estéril, no sé cómo le digan,
y los que usábamos Instagram para subir un poco de fotos más cotidianas, ¿no? Entonces ya después empecé a ver que el cheat post, el publicar cualquier cosa, se volvió también una tendencia en Instagram. Y luego también el subir fotos mal enfocadas. Subir fotos mal enfocadas en Instagram también se volvió como una forma de decir a los jóvenes, esto es lo que ahora se sube, ¿no? Entonces ha estado curado y ahora pasan ya de subir fotos mal enfocadas a no subir ninguna foto. A solamente tener su Instagram con las historias. Porque eso sí, si tú entras al Instagram de alguien que tiene menos de 25 años, regularmente va a tener su Instagram sin nada de fotos, pero en la foto de perfil va a aparecer el circulito rojo de que subió una historia. Y eso a mí se me hace sumamente raro. Pero conversando con personas de esa generación de menos de 25 años, la otra vez me dijeron que es la manera en la que hoy se usa. Que ya ustedes los viejos, así me dijo, así me dijo esta persona, ya ustedes que son viejos, ustedes suben las fotos porque así lo han hecho siempre, pero nosotros que somos jóvenes ya no hacemos eso. Ahora lo que hacemos es solamente subir historias y subir cosas a Close Friends. Que el Close Friends es también otro tema en Instagram porque hay formas de utilizarlo, ¿no? Siempre hay alguna chava que utiliza su Close para subir fotos un poco provocadoras, un poco sensuales, ¿no? Y hay personas que utilizan su Close Friends para subir fotos de cualquier cosa. Y hay miles de usos para las redes sociales, miles y miles de usos y miles de formas de usarlo. Pero a mí sí me llamaba mucho la atención esto que hacen los jóvenes ahora, que es no subir ninguna foto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener una aplicación para subir fotos si no vas a subir fotos? Porque todavía esto de subir fotos mal enfocadas y hacerlo a propósito todavía es como que, tiene sentido. Tiene sentido porque así está subiendo fotos, está subiendo algo. Y es una manera de decir, no me importa cómo salga la foto, estoy yo ahí, estuve viviendo el momento. Pero ahora ya ni siquiera es eso. Ahora es solamente tener tu Instagram para subir historias. Yo no sé qué otro uso se le dará ahora, pero supongo que la siguiente generación va a utilizar su Instagram de otra forma. Ya no se me ocurre de qué forma, pero irá apareciendo. Esa forma irá apareciendo en los próximos años. Sin embargo, la forma actual es esta que hoy tenemos. Que vemos que los perfiles de jóvenes están sin fotos y solamente tienen las historias. Entonces ya son formas que esta generación de la que yo estoy hablando está concibiendo el uso de esta red social. Cuando nosotros éramos jóvenes, más jóvenes, y utilizábamos el Instagram, cuando salió, pues lo utilizábamos para ciertas cosas. Y una de las cosas más comunes era subir comida, subir fotos de comida. Y sí es cierto, porque yo veía en la televisión que los que siguen todavía estando en la televisión, en sus programas matutinos, decían, es que los chavos nada más suben fotos de comida. Y es cierto, y es lo que ahora sucede, y ahora me siento viejo. Porque estoy ya en una generación que utilizaba Instagram para ciertas cosas y que ahora
hay jóvenes que lo están utilizando para otras cosas. Y darte cuenta que eres parte de una generación que ya no está en la onda es doloroso. Darte cuenta que ya no eres una joven promesa es doloroso también. Darte cuenta de que tu tiempo de brillo, de estatus juvenil ya sucedió, es preocupante, porque te hace pensar en las metas y en los sueños que tenías a cierta edad y que ya ha pasado cierto tiempo y no has cumplido muchos de esos sueños. De hecho, Instagram es una red social un poco tóxica, porque las personas suben fotos solamente de momentos felices, de momentos alegres. Y claro, la lógica es que nadie va a subir fotos o videos de cuando la está pasando mal, porque nadie se la quiere pasar mal. Todos queremos pasárnosla bien. Entonces, obviamente vamos a subir fotos en momentos de logro, en momentos que nosotros estemos recibiendo ese reconocimiento de otras personas en la que estamos felices. Un viaje, un concierto, un logro, tener tu primer auto, no lo sé, conocer otro país, etcétera. Son cosas que obviamente uno tiene que subir, no para presumir, sino para decirle al mundo: lo he logrado, y esto se queda aquí guardado como prueba de que lo logré. Pero entonces uno que ve cuando otras personas suben una foto que están de viaje en otro país, o que acaban de comprar una casa, o que compraron un auto, o que hicieron cualquier otra cosa, entonces es cuando uno siente la necesidad o viene el pensamiento de que uno está haciendo las cosas mal, de que a uno le falta hacer cosas por cumplir sus metas. Entonces es algo que se vuelve importante. Para mí es importante el hecho de decirte que si tú te has sentido inferior, si tú has sentido que no has logrado nada, al ver la perfecta vida de los demás a través de Instagram, te quiero decir que tú también puedes lograrlo. Tú también puedes hacerlo, pero para hacerlo es necesario primero cambiar la actitud. Ok, en este momento te estás sintiendo ansioso, o te estás sintiendo triste, o te estás sintiendo menos. Pero la realidad la podemos modificar. Una disculpa por la música que suena de fondo, es una música externa que no esperaba que sucediera. Pero bueno, este podcast va así, sin corte. Estaba diciéndote que... Ay. Bien, ahora sí. Bueno, una disculpa. Yo vivo en una calle muy transitada, la cual a veces el sonido externo es imposible de eliminar. O por lo menos no tengo el suficiente dinero para poder eliminar ese sonido externo. Pero bueno, te decía, la realidad se puede cambiar, se puede modificar, y eso depende de la actitud con la que tú te manejes
en el presente. Porque cuando uno ve la vida perfecta de otras personas en Instagram, lo mejor que uno puede hacer es llevar su propia vida con la actitud que se merece. Si yo quiero ser exitoso y si yo quiero tener éxito y si yo quiero lograr lo que me estoy proponiendo, entonces tengo que afrontar la vida con esa actitud de me merezco lograr esto. Merezco lograr lo que me estoy proponiendo. Y un poco de mi experiencia en esto, haciendo este podcast en estos 3 días, es lo máximo que he logrado son 10 visitas. Pero mi actitud es seguir haciendo este podcast. ¿Por qué? Porque quiero contribuir a que otros duerman. Quiero contribuir a que otros puedan acostarse, poner este podcast, acostarse en su cama, escuchar el podcast y que se puedan dormir. ¿De qué manera? Pues bueno, aburriéndolos. Y con esta actitud he venido estos 3 días a hacer este podcast. Con esa actitud. Yo ayer platicaba con un amigo que este amigo logró bajar 20 kilos. Logró bajar 20 kilos en 4 o no sé cuántos meses, pero sí fueron alrededor de 4 meses. Con ejercicio y dieta. Y cuando él empezó a hacer ejercicio, él mostraba la actitud de hacer ejercicio. La actitud de querer hacer un cambio en su vida. No decía, quiero hacer ejercicio, quiero bajar de peso, pero creo que no voy a poder porque no tengo tiempo, porque no sé qué comer, porque no quiero sacrificar ciertas cosas. Quiero hacerlo, pero no puedo. Entonces, él era todo lo contrario. Él estaba mostrando una actitud de siempre querer hacer cosas diferentes. No era una actitud de quiero bajar de peso, pero ¿qué onda? Tráete unas caguamas. No, su actitud era quiero bajar de peso, te compro estas pesas, porque él me compró unas pesas en un momento en el que yo necesitaba dinero, por cierto, me las compró y él sí le supo dar un uso que yo no les di a esas pesas. La actitud la tuvo, la actitud para afrontar su situación fue la adecuada para poder adelgazar. Yo lo dejé ver como 4 meses y cuando regresó yo sentí mucha alegría por él, porque y fue una alegría genuina, una alegría que dije, wow, lo logró. De hecho, me acuerdo cuando lo vi, que lo vi totalmente cambiado, totalmente delgado. Era una persona gorda. Era una persona ya con una obesidad prácticamente mórbida. No es cierto, no tan mórbida, pero sí se miraba ya un poco más pasado de lo normal o de lo socialmente aceptable, por así decirlo. Y él adelgazó demasiado y sí se miraba súper delgado y súper diferente y me alegré por él. Y le hice saber mi alegría por él. Y celebramos. De hecho, celebramos. ¿Por qué? Porque es un logro. Y es un logro que logró cumplir con la actitud que se merecía para lograr. Con la actitud que se necesitaba para lograr ese cambio. Porque
Cuando uno tiene una actitud adecuada a lo que quiere hacer, pues lo va a lograr. Si mi actitud para bajar de peso es motivante o es estar motivado, si mi actitud es no voy a caer en tentaciones, entonces lo voy a lograr. Pero si mi actitud es, bueno, lo quiero hacer, pero lo hago mañana. Primero, y mi conducta es comer algo grasoso de despedida antes de iniciar mi proceso, probablemente no lo voy a lograr. Probablemente mi meta se va a quedar estancada. ¿Por qué? Porque mi actitud es una actitud permisible hacia caer en la tentación de ciertas cosas que no debo comer. Y es una actitud que por lo menos yo, a lo mejor quien esté escuchando este podcast se sienta identificado, pero yo en lo personal me identifico mucho porque yo sí soy así. Yo suelo caer por tener una actitud permisible ante los estímulos que me pueden sabotear el camino hacia conseguir lo que quiero. Si yo tengo una actitud blanda hacia los estímulos que me entregan un placer momentáneo, un placer instantáneo, como por ejemplo dormir una siesta cuando no debería dormir una siesta, entonces mi meta se va a ver saboteada. Yo me voy a autosabotear. Si mi actitud muestra una tendencia hacia el autosabotaje, entonces no voy a cumplir lo que yo quiero. A diferencia de mi amigo sí fue muy determinante. No me ofrezcan ya comida grasosa, no me ofrezcan ya refrescos, no voy a tomar refrescos. Y el tipo lo logró. Entonces, si yo quiero lograr algo, tengo que tener la actitud necesaria para lograrlo. Actitud. Mostrar valentía. Tengo que ser fuerte, tengo que mostrar una actitud fuerte para poder lograr mis metas. Y ese es el mensaje que yo tengo. Si yo quiero dormir, mi meta es dormir, entonces mi actitud debe ser una actitud recta hacia la organización para poder dormir en la noche. Una actitud hacia que me permita, una actitud que me permita poder arreglar todos mis asuntos para poder dormir tranquilamente la noche. Una actitud que me permita ordenar mis pensamientos y mis ideas para poder dormir en la noche, así como lo estoy logrando. Tengo que tener, por ejemplo, para poder dormir, escuchando este podcast, lo único que tienes que hacer es ponerme atención a lo que digo. Si mi actitud es voy a escuchar este podcast a ver si me puedo dormir, no lo vas a lograr. Pero si tu actitud es voy a ponerle atención a este sujeto, a lo que me dice, probablemente te duermas porque te voy a aburrir. Pero para eso hay que tener la disposición de hacerlo, la disposición de poner atención a lo que digo. Mi actitud al hacer este podcast es hacer esto por gusto.
y yo vengo aquí con el gusto de hablar por más de una hora solo, de hacer un monólogo de más de una hora para que tú te puedas dormir. Y esa es la actitud que tengo. Pero bueno, yo la verdad espero que en esta hora en la que llevo hablando te haya podido aburrir, te haya podido cansar el cerebro y que ya puedas dormirte, que ya hayas podido dormirte. Sinceramente espero que ya estés en los brazos de Morfeo, que estés durmiendo plácidamente. Mi nombre es Félix y espero que esta noche, esta mañana o esta tarde tengas dulces sueños.